En la oración, el pueblo de Dios alaba mucho al Señor. Tenemos los jóvenes y adultos, todos a una cantan al Señor. Coros, bandas, orquesta, jóvenes, los niños aprenden a alabarle al Señor, y es porque en medio de las alabanzas la palabra del Señor nos enseña que Él está. Él habita en medio de la santidad, en las alturas y con el constricto humilde de espíritu. Y en medio de las alabanzas su espíritu se goza cuando ve al hombre y la mujer alabándole, porque cuando le alabamos al Señor hay señal de libertad en nuestras vidas y también de gratitud hacia Él. Porque cuando miramos la palabra del Señor, ¿qué más podemos nosotros encerrar y abrigar en nuestros corazones que no es una profunda gratitud hacia toda su obra y su misericordia? Vamos a leer en el capítulo 53 del libro de Isaías, dándole un pequeño contexto a una palabra que quiero compartir en esta noche, que venía en mi corazón hoy meditando. Y a veces leemos, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, pero debemos de darle el debido contexto para nosotros entender a veces la profunda obra de Dios. Y la obra más grande de nuestro Dios, bien que sabemos la creación misma, el mundo, su plenitud, el universo que fue creado por nuestro Dios, aún los seres celestiales, todo fue creado por Él, y lo miramos como la plenitud, la grandeza de la creación de Dios. Y nos detenemos en un minuto en el universo y nos miramos a nosotros mismos, que somos parte de este universo de cosas creadas por Dios. Y decimos, y pienso que viene la reflexión, y es bueno hacerlo, mirar por nosotros mismos. El salmista podía decir, el salmista David podía expresar esto de una forma, y dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y tengas de él memoria? Job razonaba con respecto a el hombre de Dios, y también no entendía por qué Dios tenía tanto amor a la obra de sus manos. Bien, nosotros podemos definirlo así: cuando Dios nos creó, Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Nos creó de una manera que ningún ser creado fue creado a su imagen y a su semejanza. Somos imagen y semejanza de Dios. Y aún más, nos dio el cuerpo, pero nos dotó de un alma, el cual es eterna, y puso en nosotros un espíritu de vida, nos dio los sentidos, una creación maravillosa, a diferencia de todas las demás creaciones que son cosas inamovibles, tal vez inertes, otras con vida, pero su espíritu de vida vuelve a la tierra como los animales el día que ellos mueren. Pero nosotros no. Nuestro espíritu, cuando exhalamos el espíritu de vida, vuelve a Dios. Él nos lo dio, pero el alma es eterna y va rumbo al lugar donde Dios nos espera, donde nos dice de una manera muy clara en la Biblia que bien que escogemos aquí en la tierra el lugar, digamos, la recompensa o la condenación. Dios nos dio a nosotros los sentidos tan claros y tan aptos para nosotros poder discernir entre lo bueno y lo malo. Pero aún ahí nos detenemos a veces, como he predicado alguna oportunidad, que el hombre, cuando simplemente se basa entre discernir entre lo bueno y lo malo, él tiende al fracaso. ¿Por qué tiende al fracaso? Porque nuestro ADN, nuestro interior, cuando el hombre pecó en el Edén, se contaminó y no podemos razonar, digamos, de manera clara y correcta, siempre inclinándonos hacia el mal, porque en nuestro ADN está la mancha de la desobediencia de nuestros primeros padres. Ahora por eso vino Cristo, mirando esto, diciendo, pero ¿quién podrá ser salvo? Nadie, porque el hombre, escogiendo según la ley, los principios de la ley, las dispensaciones patriarcales y después de la ley, él podía discernir ciertamente acerca de que lo bueno y lo malo, pero no alcanzaba el poder a razonar conforme según Dios, entre la misericordia, entre lo verdadero, entre lo justo y lo santo,
porque su análisis, su capacidad de escoger se inclinaba hacia el mal. Y el hombre se perdía, su alma iba a condenación, porque nuestro Dios encontraba, Él es santo, con Él habita en la santidad y con Él no hay sombra de pecado. Pero Dios, mirando esto, no nos dejó, no nos abandonó a nuestra suerte. Elaboró un plan maravilloso que ya puso los profetas en la antigüedad. Vemos al profeta, por citar uno de todos, al profeta Isaías, ya 600 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, él profetizando y hablando de Israel. Porque el trato de Dios era muy especial con Israel, porque de ellos Dios había escogido: ustedes me van a representar, ustedes van a anunciar al mundo, ustedes deben anunciar las virtudes de nuestro Dios. Lo que hoy recae sobre la iglesia, muchas veces lo digo, lo cito, porque es una manera de tomar conciencia de la gran responsabilidad que toca a cada uno que es parte de la iglesia de Dios, de ser portador del mensaje central del cual fue elaborado en el cielo. Es id y predicar, id anunciad las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pronunciad, anunciad la bondad, la misericordia, predicad, anunciad el perdón, anunciad que estoy con las manos extendidas hacia toda la humanidad, a pesar que no le buscan, a pesar que no preguntan por Él, que no les interesa. Porque esa es la gran tristeza que podemos nosotros hoy observar como hijos de Dios. ¿Quién escuchó, decía el profeta, nuestro anuncio? El capítulo 53, ya lo decía el profeta, 600 años antes. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ya el profeta, mirando a Israel, su indiferencia, su egoísmo, por decirlo así, de haberse centrado en que ellos eran portadores de la ley, pero ¿y el mundo que no conocía a Dios? Todo el mundo antiguo, sumido en las tinieblas, bajo la merced de las olas del enemigo. Pero Israel tenía la ley en sus manos. Era portador de algo tan grande y maravilloso, que era el mensaje de que hay un Dios soberano que reina sobre todo el universo y que es capaz de sacar al hombre de su estado de postración y de miseria. Amén, gloria. He dicho algunas oportunidades en muchos lugares, y la palabra de Dios así nos lo revela, que el hombre sin Dios vive en una miseria, en miseria espiritual, en miseria de condenación. No puede razonar, preso en sí mismo por el enemigo que cegó su entendimiento. Pero Israel se centró con egoísmo sobre sí mismo y lo guardaban muy celosamente, porque ellos consideraban, y lo eran, pueblo de Dios, pero no entendieron el mensaje de Dios, no entendieron la misión de Dios. Aunque les era enviado profeta desde temprano y sin cesar y en todos los años, no entendían el mensaje de Dios. ¿Qué debían hacer? ¿Cuál era su representación cuando allí en la promesa a Abraham Dios le había dicho: le haré una nación de reyes y de sacerdotes? Reyes para reinar, pero sacerdotes para anunciar la ley, para interceder, para poder sentarse delante de Dios por el que tiene necesidad, por aquel pobre, desventurado, ciego, manco, cojo, espiritualmente y físicamente muchas veces hablando, pero que necesitaban el mensaje. El profeta pronunciaba y decía: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahí dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Ahora el profeta se levantaba en aquel tiempo hablando de un personaje que iba a irrumpir en medio de Israel. ¿Podían entenderlo? No, ¿qué lo van a entender si ellos en su egoísmo se habían hecho sus propios, designios de grandeza? Era Israel.
Era aquel Israel que pasó después por diferentes etapas diversas de destrucción, de genocidio, de tanta, porque ellos dijeron cuando Cristo fue crucificado, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos pronunciaron su propia maldición. Eso fue la palabra que ellos dijeron cuando crucificaron a Cristo. Pero el profeta aún allí, mucho tiempo antes, decía: subirá cual renuevo, como raíz de tierra seca. No hay parecer ni hermosura. Entonces, ¿quién va a venir? Si esperamos a un gran general que enviará desde el cielo Dios para gobernar la tierra, en un egoísmo, egocentrismo, en una actitud de soberbia y de dominio, gloria al nombre del Señor, olvidando que el dominio era de Dios, que la gloria era del Señor, que aleluya, el mensaje era de salvación a todo el mundo, no solo un pequeño grupo de almas. Ahora decía: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y este contexto yo quiero dejar para ir después a la palabra del Señor, porque en algo debemos nosotros familiarizarnos primero con el carácter de Dios, de Cristo, con el carácter de Cristo con respecto a nosotros, para nosotros poder grabar en nuestro corazón de una manera más fuerte, más clara, más tangible, y poder entenderle cuando Dios dice: con amor eterno yo te amé. Escuchamos la palabra: con amor eterno Jesús te ama, porque de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es un mensaje maravilloso, una palabra tan buena y linda y hermosa, pero le estamos dando el carácter y digamos el valor, o el contexto necesario para poder entender el peso necesario a esa palabra, para ponerla a nuestro corazón y estar en nuestro corazón vigente esa expresión, no como algo, una utopía, una simple teoría expuesta, sino como algo real, porque a Dios se le vive en realidad. Él es real, Él descendió, Él lo hizo, Él envió sus profetas y vino a cumplir el mensaje. Pero sobre todas las cosas, Él se manifestó a nuestro mundo, Él se manifestó a nosotros, y ahora aún hoy lo sigue haciendo, en el día a día, en el momento a momento. Él se sigue manifestando. Los momentos, una vez alguien dijo: ¿en qué momento conociste a Dios? Y a veces podemos detenernos y no nos alcanza nuestra mente, que es muy finita, para poder expresar en tantas veces que hemos conocido a Dios. ¿Cómo lo hemos conocido? Lo hemos conocido en la angustia, lo hemos conocido en el dolor, lo hemos conocido en la necesidad, lo hemos conocido también en los momentos que Él permitió que nuestra alma se goce en la libertad maravillosa que hemos recibido a través de Él. O tal vez lo hemos conocido el día que Él posó sus manos de misericordia sobre nosotros y nos dijo que Él nos perdonaba, que pasamos a ser hijos suyos, que dejaríamos de ser huérfanos, porque Él nunca nos dejó huérfanos. Cuando Él dijo que cuando estemos sedientos, Él sería manantial de aguas. Que cuando dijo, cuando haga calor, Él sería sombra. Cuando dijo que cuando el enemigo ataque, Él estaría presente para defendernos. Aquel que dijo: yo ahora soy tu Padre, yo te amé y ya no te dejaré nunca, estaré a tu lado. Podemos ponernos a pensar en un niño huérfano que
sentido por momentos tal vez desolado, por momentos tal vez angustiado, sin recursos ni a quién acudir. Pero de un repente alguien aparece, tiende sus manos sobre sus hombros y dice: ya no vas a estar solo, yo voy a estar contigo. Y te voy a dar por herencia el reino de los cielos, porque ahora yo soy tu rey, ahora yo soy tu Dios, ahora yo soy tu Padre. ¡Oh, gloria! Lo hemos conocido. Así es como Dios se quiere manifestar y se manifiesta a la humanidad. Algunos dibujan a un Dios extraño, que está en el cielo tal vez, o es representado en imágenes. Otros lo tienen como algo desconocido, pero nunca han inclinado su oído para oír la voz de Dios. Aleluya. Nunca se han detenido en sus caminos para preguntar por una senda antigua. Nunca han meditado en sus caminos, si es camino de muerte o es camino de vida. Nunca se han meditado y puestos a pensar: ¿por qué vivimos? ¿Por qué existimos? ¿Por qué nosotros hay un alma que gime? Porque puede la persona ser la más endurecida de la faz de la tierra, pero dentro de él hay un alma y una verdad que enfrenta. El alma gime por Dios, gime por la comunión, gime por el perdón, gime por la necesidad de Dios, gime porque está sedienta de aguas, la cual hay en abundancia aleluya, en la fuente de nuestro Dios. Y ese manantial de aguas, cada vez cuando abrimos la palabra, abrimos, aleluya, el manantial de Dios, porque es allí donde mi Cristo nos habla. En esto yo sé, y no quiero tocar sentimientos, porque esto es verdad. Esto no es teoría. Esto es la realidad, que enfrentamos una verdad que somos nosotros mismos, y el escoger, el servir a Dios y caminar en pos de Él, en comunión con Él, en abrazarnos con Él, el sentirnos perdonados por Dios, el sentirnos con fe herederos del reino de los cielos, y por consecuencia mis obras yo las conduzco como un varón, una hija de Dios y un hijo de Dios. Porque hay esperanza, porque hay libertad, y en Cristo hay libertad. Aleluya. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La realidad de esta palabra, cuando miramos hacia atrás en nuestra propia vida, cada uno encuentra un momento en donde Dios abrió nuestros ojos, donde Dios nos dio el perdón, donde Dios entró en comunión con nosotros y se manifestó a nuestras vidas. Pero damos vuelta la página para atrás y no queremos mirar. Y gracias damos al Señor, que el Señor dijo que nuestros pecados son arrojados a lo profundo del mar, para ya nunca tener memoria de ellos. Todas nuestras obras antes de nosotros recibir el perdón y la reconciliación con Dios, el Señor no se recuerda. Son borrados de la presencia de Dios. En forma alegórica dice, son arrojados a lo profundo del mar, y Él no tiene más memoria. Pero es bueno nosotros, por esa actitud que debemos cultivar, por esa verdad que debemos de enfrentar. ¿Por qué yo estoy en comunión con Dios? ¿Y por qué debemos de hacerlo? Porque nos da firmeza en el camino del Señor. Nos da seguridad y firmeza y responsabilidad en cuanto a Él. Porque yo debo mirar de dónde Dios me sacó. El profeta Isaías, profetizando también, él decía, mirá el hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Nos denominó como una piedra bruta,
sacado del hueco de una cantera de piedra. Allí falta alguien. Ese es usted. De reo de muerte y de condenación. Una mano poderosa fue allí y extrajo aquella piedra, que era nuestra alma sumida en la perdición del pecado. Nos dio libertad, nos perdonó, nos lavó con su sangre. Entonces, a nosotros al mirarlo, al comprenderlo, al tomar conciencia de que hoy estamos libres por la sangre de Jesús, por este varón de dolores, por este hombre, por este Dios que tomó forma de hombre y murió en una cruz y derramó su sangre, hizo el sacrificio maravilloso que por medio de él hoy yo puedo decir, gracias al cielo tengo herencia, ya no soy huérfano, soy hijo del reino. ¿Por qué? Porque alguien allá atrás me perdonó. Alguien allá atrás extendió sus manos y yo lo merecía, no lo merecíamos. Yo tenía derecho, no teníamos derecho, estábamos excluidos de la gloria y de la presencia de Dios por causa del pecado. Pero así Dios nos amó. Y el mismo profeta Isaías, que era un varón de Dios, ungido por Dios para anunciar las virtudes de Dios de aquel tiempo, también él dice en el capítulo 1 y verso 18, pero él lo dijo para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros y de nosotros mirar ahí en un momento de nuestras vidas, si hoy estamos sirviendo al Señor, hemos tenido ese encuentro con Dios o hemos gozado de esta palabra o la hemos recibido como regalo de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Que podíamos pagar? ¿Podíamos hacer algo? ¿Merecíamos? ¿Estábamos, digamos, con alguna aptitud para poder lograrlo? No. Él dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Promesa, llamado, perdón, misericordia, gloria al nombre del Señor. Y ahora el profeta profetizando decía, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Gloria al nombre del Señor. En Hechos de los Apóstoles encontramos a un etíope. Después del acontecimiento de esta profecía, Cristo crucificado. Un hombre descendía en su carruaje y yendo por el camino leía esta palabra y no lo entendía. Por orden de Dios, el varón llamado Esteban se pone allí y comienza a preguntarle, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo entenderé si alguien no me explica? La gran misión de la iglesia que comenzaba allí, después de la ascensión y de la resurrección de nuestro Dios. Cuando esta palabra fue consumada, cuando esta palabra fue consumada, comenzó la iglesia su trabajo. Y hoy lo seguimos haciendo. Hoy lo seguimos haciendo. Y seguimos anunciando que hubo alguien que pagó el precio de nuestra paz. Que hubo alguien que pagó el precio de nuestra libertad, porque todos hemos sido esclavos, todos estábamos muertos en delitos y pecados, ninguno teníamos ningún bien, sino que Dios nos amó con un amor eterno y puso su vida en expiación, su sacrificio como pago y su amor como ofrenda. Oh, gloria. Cuando comprendemos el mensaje verdadero de la gran obra de Dios,
comenzamos nosotros a caminar en la vida que llevamos de un modo diferente. Porque mientras no conocemos por qué hoy yo estoy libre, por qué hoy yo me siento paz, por qué hoy yo puedo aspirar a una vida eterna, por qué hoy yo puedo tener la presencia de Dios conmigo, por qué hoy podemos nosotros levantarnos de en medio de las tinieblas y decir a voz grande, fuerte y audible: Cristo reina. Cuando miramos la palabra y entendemos, pero alguien pagó un precio. Todo tiene su precio. Alguien pagó el precio. Y el precio del pecado era tan alto, la demanda, era tan alto el precio, que no podíamos pagarlo. No había forma. No había acceso. En el cielo, el mismo profeta, también leemos el capítulo 6. Gloria al nombre del Señor, del libro de Isaías. A veces lo predicamos bajo otro contexto, pero hoy leemos aquí el versículo 8. Oí la voz del Señor. Este varón de Dios, el profeta Isaías, fue uno de los más grandes profetas de la historia de la humanidad. Se le fue concedido hablar los misterios profundos de Dios. Se ha revelado con cosas profundas, y después, según mi entender, ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, que escribía cosas que ojo no vio, ni subió en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Aleluya. Ni en tus sueños más hermosos, ni en tu imaginación más profunda, ni en el pincel más, digamos, del artista más eminente, ni en las palabras del más elocuente predicador, ni en la poesía del más grande poeta, ni en las canciones de los más grandes músicos. Nada puede asemejarse a lo que Dios preparó para ustedes y para cada uno de los que le aman. Porque Pablo dijo: que ojo no vio ni subió en corazón de hombre. No nos es dado comprender lo que Dios hizo, lo que Dios preparó, y si podemos definirlo, trataríamos de escribir o definir el maravilloso amor de Dios. Tan alto, dijo él, tan profundo. Y después, hablando, dijo: aleluya, gracias por el don inefable. Y la palabra inefable del griego significa algo que yo no puedo describir. No se puede describir si hablamos de las profundidades, de las riquezas de nuestro Dios. Ese es el Dios que usted vino a adorarle. Ese es el Dios el cual usted vino hoy a su presencia, a decirle: aquí estoy presente. He venido a darte gracias. He venido a servirte. He venido a conocerte. Yo les presento. Esta es una carta de presentación de nuestro Dios. Esa es parte del currículum de mi Dios. Es la carta que Él quiere que usted conozca. No un Dios que está presto a condenar, sino un Dios que te ama. Un Dios que está presto para perdonarte, un Dios que está con sus manos extendidas, mirando hacia nuestras necesidades, condoliéndose de nuestros fracasos, sufriendo por nuestras necesidades y esperando que el hombre vuelva su rostro hacia Él. Ese es mi Dios, el cual usted hoy vino a conocer. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí,
envíame a mí. Pero esta voz del profeta resonó del mismo corazón de Dios cuando Él vio nuestra incapacidad de ser salvos, de ser libres, de poder decir: soy libre, soy comprado por la sangre de Cristo. Cristo me hizo una herencia en los cielos. Oh, gloria. Camino con fe, con esperanza, esperando aquel día donde el Señor venga a buscarnos. No como una tragedia, no, como el día de victoria. El hombre sin Cristo mira el día de la muerte como la gran tragedia. Y es tragedia, porque allí las puertas se cierran. Escogió el bien y la misericordia de Dios, bien, no será tragedia, porque se abre la puerta de la gracia, se abre la puerta de la plena comunión, la cual Pablo describía. Miro el presente, estar ausente del cuerpo y presente al Señor, lo deseo con toda el alma. Más ahora, si esto redunda en bendición y beneficio de la obra de Dios, el de que alguien más llegue al conocimiento de la verdad, de que un alma sea libre, de que una familia sea restaurada, de que un mendigo haya el pan de vida, de que un alma sea restaurada, que una vida sea restaurada. Entonces no sé qué escoger, me quedo, dijo Pablo. Oh, gloria, porque no es tragedia, es día de victoria, el cerrar nuestros ojos y abrazarnos con Cristo. Y Pablo dijo en su partida: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por tanto me está esperando la corona de gloria, la cual el Señor juez justo dará a aquellos que le temen y le sirven. Ahora el hombre que no escoge este camino, que no abraza la verdad de Dios, que no se interesa por esta misericordia. Alguien dijo: si hablas del infierno y de la condenación, es muy duro para el hombre poder asumir semejante castigo. Algunos religiosos aún describen lugares como purgatorio y otras cuantas cosas, o misa por los muertos, o procesiones o sacrificios después que el alma se hundió en el pecado. Y la Biblia no lo registra. La Biblia no lo registra. El alma que pecare, esa morirá. Hoy pongo delante de ti el bien, la vida y la muerte. Escoge. Estas son palabras de Dios. Entonces el hombre escogió el bien y la misericordia, acepta que este sacrificio maravilloso, que este varón de dolores, cuando él fue herido, cuando él levantó sus brazos en la cruz, cuando su sangre corrió, cuando el sacrificio por mis pecados estaba siendo hecho. Y como siempre digo, no miremos solamente el sacrificio físico, porque esa es la mínima parte. Porque muchos reos de muerte eran crucificados. Miremos que Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Él cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y cuando Él cargó el pecado sobre sí mismo, fue la mayor carga. Fue el mayor sacrificio cuando el Señor en la cruz dijo: Padre, observe esta palabra, Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué predico esto? No es mera exposición de una palabra de historia. Es la carta de presentación con la cual nuestro Dios se hace presente. Es la palabra que Dios nos está hablando a nosotros para que cada uno de ustedes asuma esa gran responsabilidad que nos toca de vivir delante de Él, conociéndole a Él.
La palabra de Dios dice que el Padre apartó su mirada. No pudo ver al Hijo en la cruz. Por los clavos, por la lanza, por su sangre, por el gemido del dolor, de la corona de espinas. No, era parte sí, pero el mayor dolor, y cuando el Padre apartó su rostro, era porque sobre él era cargado el pecado de todos nosotros. Cuando él cargó en esa cruz tu pecado, mis pecados, nuestras faltas. 1 verso 6 de Isaías: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Herida, hinchazón, podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Es el estigma del pecado en el hombre. Es la apariencia del hombre en pecado delante de Dios. Podrida llaga, ni vendada ni suavizada, no están curadas. Una llaga de la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Es la imagen del hombre sin Dios. Ahora, ese pecado, esa imagen, un ser santo, Dios mismo, Jesús, lo puso sobre él. Eso estaba en la cruz. Oh vaya, posiblemente muchos no lo han dicho. Muchos no lo han dicho. Porque no eran solo los clavos, no era solo la lanza, no eran solo las espinas. Y el Padre apartó su rostro, no pudo mirar esa imagen. Y el Señor dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Sintió que el Padre quitó sus miradas un instante. Allí le conocemos a Jesús. Allí le conocemos a Jesús. Allí conocemos a este Dios que está aún presto para castigar. No. Si Él lo hizo, fue por amor lo hizo. Porque nos amó, había una obligación, no, por voluntad lo hizo. Porque su creación había sido dañada. Entonces sí podemos decir: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que pienses en él? Ese somos nosotros. Ese es usted. Ahora comienza a tomar conciencia de cuál es tu actitud hacia él. Tomando conciencia y un concepto claro de lo que usted es ahora, el valor que usted tiene, porque cuando te mira a ti, mira su sacrificio en la cruz. Ya el Padre ahora no le mira a usted después de haberle creído y aceptado a Jesús como aquella llaga. No, te mira a través de la sangre de Jesús y te mira un ser limpio, un ser emblanquecido con vestiduras blancas, un ser que tiene un anillo en sus manos, un sello en su frente que te denomina como hija y como hijo de Dios y como heredero del reino, como un convidado a la cena de las bodas del Cordero. Es así como el Padre ahora te mira. Valoramos ese lugar. Tomamos conciencia verdaderamente en el mundo que vivimos. ¿Por qué somos diferentes? Aleluya. Porque somos convidados a una gran cena, que es la cena de las bodas del Cordero. A una herencia maravillosa, eterna en los cielos, la cual, dice la Biblia, preparó Dios para los que le aman. Dios les bendiga. En la oración, el pueblo de Dios alaba mucho al Señor. Tenemos los jóvenes y adultos, todos a una cantan al Señor. Coros, bandas, orquesta, jóvenes, de niños aprenden a alabarle al Señor. Y es porque en medio de las alabanzas la palabra del Señor nos enseña que Él está. Él habita en medio de la santidad,
en las alturas y con el constricto humilde de espíritu. Y en medio de las alabanzas su espíritu se goza cuando ve al hombre y la mujer alabándole, porque cuando le alabamos al Señor hay señal de libertad.